Estamos en vivo. Bienvenidos un día más a una transmisión en Siente y Trasciende. Hoy tengo una super invitada, Eva Om. Tuve el placer de conocerla aquí en donde vivo actualmente, en Zaragoza. Y su mensaje me llegó y definitivamente sentí ese llamado de hacer una colaboración con ella. Así que, Eva, te agradezco mucho que hayas aceptado compartir lo que yo quiero. Mi misión en este canal es aumentar la vibración y crear una comunidad en donde estemos con respeto y amor compartiendo en la situación tan compleja que estamos viviendo como colectivo. Gracias por aceptar. Gracias a ti por la propuesta. Para mí, bueno, todo esto es novedad, porque siempre he sido muy presencial, muy de piel, pero con el corazón abierto, ¿no? A experimentar. Además, ahora el mundo, el cambio de paradigma que estamos viviendo nos lleva a conectar con cada corazón, con cada rincón, pues a través de las redes, ¿no? Que también son un puente muy positivo si se sabe utilizar, ¿no? Así que también súper encantada de poder contribuir a inspirar, a elevar la vibración en este momento concretamente, pero siempre, ¿no? Porque es verdad que desde el programa sociocultural que vivimos hemos estado muy desconectados de lo que es esencial, ¿no? Así que, bueno, un gusto estar aquí hoy. Fenomenal, pues vamos a empezar. Permíteme presentarte. Eres psicóloga transpersonal, maestra de yoga y meditación, entre otras cosas. Sí, he hecho muchas cosas. ¿Qué haces? Pero bueno, entonces me gustaría que nos cuentes un poco en qué consiste esta psicología transpersonal. Vale, al final vivimos en una 3D, donde nos movemos y conocemos y organizamos la realidad con etiquetas y conceptos, entonces hay que denominarse de alguna manera. Yo me considero un alma libre que está caminando, experimentando y comprendiendo, y eso luego es lo que comparto. Pero como hay que ponerse una etiqueta, decidí acuñar el término transpersonal porque es un término amplio e inclusivo. Por ejemplo, estudié la carrera tradicional de psicología en la universidad, estudié psicología sistémica en México y también estudié psicología transpersonal. Entonces, el término transpersonal incluye cada dimensión del ser, es decir, que si hay una persona que viene con un problema de somatización o con un proceso de ansiedad, puedes acompañarlo, pero si viene con un proceso, con una emergencia espiritual, también puedes acompañarlo, ¿no? Que son a lo mejor procesos que están muy desamparados o muy poco comprendidos en nuestra sociedad. Y luego, aparte, la vía transpersonal acoge cualquier técnica que ayude al momento vital de esa persona que estás acompañando, es decir, cualquier técnica de cualquier corriente. Entonces no te cierras a un camino o a un repertorio de técnicas concretas, sino que tienes toda tu disponibilidad para ayudar. Y donde te conectas con la intuición, ¿de verdad? Totalmente. Yo soy una persona muy experiencial, de hecho digo que lo que yo transmito, el 95% es de lo que yo he vivido y aprendido, no son mensajes de libros, que por supuesto también he leído mucho, he estudiado, pero al final lo que realmente está vivo dentro de mí es lo que yo he experimentado, ¿no? Y eso es lo que transmito al final. Sí, que bonito tener esa disposición. Y vi también que decía en tu biografía de reestructuración cognitiva. Y yo quiero ser sincera, y en estos últimos 2 años he atravesado por esta... ¿Cómo se dice cuando... se me fue el nombre? Cuando te cambian las creencias. Bueno, desestructuración, derrumbe, la transición, sí. Cambio. Entonces he cambiado tanto mis creencias y es esta zona de que, o sea, como que este sacudida, ¿no? De que si yo quisiera, por mi ego, defender las creencias que tenía antes o las creencias o lo que me quiere decir el mundo externo, pero que ya no resuena en realidad con mi corazón, sí. Pues no quiero seguir ahí, porque me doy cuenta que cuando me conecto con el corazón y con este sentir,
fluyó de una manera más bonita en la vida. Y tú haces también esto de reestructuración cognitiva. Sí, en realidad es otro término que decidí acuñar al trabajo que hago. Es un trabajo que ha ido surgiendo de manera espontánea con los años, ya que llevo, pues, bueno, desde que tengo uso de razón investigando a nivel vital experiencial, pero formándome desde hace 20 años y acompañando personas desde hace 18. Y le puse ese nombre porque en realidad lo que he visto que ha ido sucediendo con las personas que acompaño a lo largo de los años es ese cambio en la mirada, ¿no? Todos funcionamos, captamos el mundo, nos autopercibimos y percibimos al otro a través, podríamos decir, de un software, ¿no? Un software mental, que es un programa que está influenciado por toda la herencia familiar, es decir, del contexto inmediato que teníamos cuando éramos pequeños y estábamos formando nuestra identidad, y también de una herencia sociocultural. Entonces vamos cogiendo toda esa información y vamos construyendo, pues, una visión del mundo, una visión de nosotros mismos y una visión de los demás. Pero esto tiene que quedar claro que solo es una construcción. Al final el software es una herramienta con la que yo me relaciono en esta 3D, pero no me define a nivel esencial. El tema es que nos hemos desconectado tanto de nosotros mismos y además la educación tradicional ha contribuido a ello porque nos ha polarizado en la percepción y el conocimiento desde el hemisferio izquierdo. Desde la lógica. Eso es lo racional, lo matemático, lo lineal. Y nos hemos desconectado totalmente de la parte intuitiva que hablabas, ¿no? El hemisferio derecho, no conocemos, no estamos familiarizados con nuestras emociones, y entonces a nada que nos sentimos tristes o enfadados, sálvese quien pueda, no tenemos recursos. Sí, o simplemente cuando transitamos por la adolescencia te vas por otras salidas, por el alcohol, porque no sabes gestionar tus emociones, o sea, porque quieres sentir el amor, siempre te vas a una relación que realmente no tienes nada que hacer ahí, pero porque no nos podemos dar el amor a nosotros mismos. Por esa desconexión, o sea, porque no lo enseñan en el sistema. Entonces, las emociones no son familiares, la intuición ha sido desterrado a lo paranormal, a lo mágico, a lo raro, a lo friki, y realmente es una parte tan natural como la razón. Pero como a nivel sociocultural no se ha fomentado, lo vemos como algo extraño. Entonces, como retomando la pregunta, funcionamos y percibimos a través de un software. Entonces, si ese software es funcional y es saludable, es maravilloso. Pero lo que no puede ser es que el software, que se supone que es una herramienta para caminar, nos tenga atrapados en un zulo psicoemocional, de limitación, por ejemplo, de no merecimiento, de carencia, un bucle de emociones, porque siempre terminamos experimentando lo mismo porque se mueven la misma información y los mismos patrones. Es como si tuviéramos un disco rayado todo el tiempo, la misma melodía sonando, hablando sobre mí, sobre cómo soy yo, sobre cómo es el mundo, ¿no? Sí, como es un fulanito, manganito, o sea, culpándola. Y mira, lo digo porque o sea, a todos nos pasa. Aceptarlo, qué bonito es aceptarlo, porque estoy enfocando mi energía en cierta persona en vez de este vórtice, hacerlo ascendente, o sea, al universo, conectar con el amor universal que está ahí siempre para nosotros. Y ya me acordé de la palabra que te quería decir, disonancia cognitiva, se me fue, perdón, pero entonces es decir, yo no quiero, o sea, sí, me está causando este revuelo en mi vida, pero porque sabes que van a cambiar las relaciones que tienes en tu vida, va a cambiar los límites que tú, o sea, si te quedas en ese bucle, quiere decir que en tus relaciones no estás poniendo límites seguros y, bueno, tienes que te entregas a esta valentía y a este coraje y a esta disciplina de que te vas a tomar acción tú misma, ¿no? O tú mismo. Y eso es tomar el poder, ¿no? Porque suena muy bonito lo de empoderarse, pero al final empoderarse es tomar la responsabilidad y eso nos cuesta mucho, porque es más fácil señalar fuera. Sí. Entonces, retomando lo del tema de la reestructuración cognitiva, funcionamos desde ese software que nos mantiene en los mismos parámetros de experiencia todo el tiempo. Es decir, si mi software mental está constituido por A, B y C, nunca voy a experimentar nada diferente a A, B y C,
y ni siquiera voy a permitirme percibir más allá de A, B y C. Entonces estamos metidos en un zulo virtual, relativo, subjetivo, cuando la vida es un océano infinito. Sí. Entonces el trabajo de estructuración cognitiva es, primero, darnos cuenta de que estamos metidos dentro de un programa, por decirlo de alguna manera. Y ya no solo el programa individual, sino el programa social, ¿no? Por ponerle un nombre. Por ponerle un nombre amable. Sí. Entonces, a partir de que identifico que funciono desde unos parámetros que en realidad no me definen a nivel esencial, empiezo a decodificar ese software, es decir, qué patrones, qué creencias, y además averiguamos de dónde vienen. Porque todo esto es muy científico, todo esto que estoy contando. Nos damos cuenta perfectamente analizando el entorno inmediato en el que yo viví hasta los 7 años, cómo toda esa información que yo luego incorporé como propia venía de papá, mamá o de quien tuviera en el entorno inmediato. Y luego a nivel sociocultural, pues también todo lo que nos han inculcado a través de la educación, a través de la religión, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta de que vivimos desde ahí, que es una construcción que no me define esencialmente. Y la siguiente fase, que es una fase, la gente se desanima cuando oye esto, pero no, porque la vida es un proceso de aprendizaje. Yo siempre digo que mientras estemos en cuerpo de carne vamos a estar aprendiendo. Totalmente. Entonces, la siguiente fase es, mientras yo camino la vida, ir desprogramando o reprogramando ese software mental a través de la autoobservación, de la presencia y de ir introduciendo y cultivando, podríamos decir, como un diálogo interno diferente. Porque al final construimos desde ese diálogo interno que yo estoy cultivando, lo haga consciente o no, ¿no? Porque hay una dimensión consciente que es la que está a nuestro alcance y que es muy fácil, pues a lo mejor con afirmaciones positivas y tal, cambiar, pero lo que no es tan fácil es la parte inconsciente, la información que se sigue moviendo a nivel inconsciente y que realmente es la que co-crea la realidad. Es decir, co-creadores somos siempre. El tema es que lo hacemos inconsciente. Sí, total. Y al trabajar esta reestructuración cognitiva, lo que hacemos es volvernos creadores conscientes en coherencia con nosotros mismos. Sí, lo que dice Joe Dispenza es que solamente me parece muy impactante que solamente hacemos, cuando no estás consciente, 5% de las actividades de tu día con conciencia y todas las demás nos pasamos en piloto automático. Y sí, ¿cuántas veces nos ha pasado que vas en el coche o estás haciendo algo y dices, ¿cómo llegué de punto A a punto B? O sea, ya lo hacemos está tan en nuestro ser que no te tomas el tiempo de conectar con la sutileza del momento, de sentir tu respiración, o sea, vamos así en ese piloto automático, pero estos 2 años a mí personalmente me han servido demasiado para conectarme, pero es totalmente lo que dices, cómo vamos a cambiar, a hackear ese 95% para convertirnos en el tema de nuestra conversación, para co-crear una mejor realidad y un mejor colectivo, ¿no? Así es. Y me gustaría que me cuentes cómo iniciaste tú en el despertar, cómo inició tu Pues despertar. Lo inicié sin darme cuenta, desde que tenía sentido común, yo literalmente, y esto no lo suelo contar, pero ya cada vez estoy naturalizando más, yo me acuerdo los primeros recuerdos así como más trascendentes con 6 años. 6 años. 6 años. Y yo me sentía como si me hubieran traído aquí, me hubieran dejado aquí en este planeta y se hubieran pirado. Y me hubieran dejado aquí como, apáñate. Y yo me acuerdo que miraba al cielo, te lo juro, no te creo. Miraba al cielo y decía, por favor, venidme a buscar ya porque no entiendo nada. O sea, yo miraba a mi alrededor y no entendía nada. Entonces, desde niña ya empecé a tener experiencias tempranas bastante potentes para una niña pequeña, porque con 7 años empecé con unas experiencias en las que mi mente salía del espacio-tiempo. Wow. Y yo no sabía cómo gestionarlo. Ahora vivimos en una era de información donde tenemos un montón de sitios donde ver información, hablar con un montón de personas, pero en aquella época no había nada. Aparte, con 7 años, solo tienes de referente a tu papá y a tu mamá. Claro. Entonces, esa búsqueda se inició desde el principio del todo, precisamente por el tipo de sentimientos y experiencias que yo tenía. Entonces, se puede decir que desde chiquitina, más bien, hubo una parte que no olvidó, y mi vida ha sido como tratar de comprender y no rechazar esa parte.
Más bien ha sido un proceso diferente, ¿no? Normalmente venimos aquí, olvidamos, nos desconectamos y luego conforme vamos viviendo vamos reconectando con esta parte espiritual. Pero a mí me pasó que yo ya estaba muy conectada y tuve que hacer el trabajo de adaptarme al mundo, a un mundo que no entendía y en el que yo no me sentía ubicada, ¿no? Ha sido como un trabajo diferente y bastante potente. Wow, desde pequeña yo la verdad que no, que yo estaba, siento que fue con hace 2 años, donde inició, donde decía, porque quiero buscar respuestas en mis relaciones, porque quiero siempre que haya ruido en mi vida, o sea, te quiero tomar porque siempre quiero palabras que vengan a mí, o sea, a veces me gusta, o sea, leer tanto que obviamente aprendo mucho, pero luego dije, silencio, respiración, meditación, y me falta mucho en este camino, pero en estos 2 años me he sentido, o sea, un cambio muy bonito y positivo, ¿no? En mi vida. Realmente las catarsis y las crisis, si se saben mirar con el ojo adecuado, con la perspectiva adecuada, son trampolines que nos dan la oportunidad de recordar o reconectar con quiénes somos, ¿no? A nivel esencial. Sí. Lo puedes vivir como un infierno, ¿no? Cuando todo tu entorno está en caos, cuando tus referencias de siempre caes, cuando lo que tenía sentido para ti deja de tener sentido. Lo puedes vivir con pánico o lo puedes vivir abierta a reestructurar todo eso, ¿no? Sí. A encontrar un nuevo sentido, a reconstruir tu realidad desde una parte mucho más genuina y en coherencia contigo, ¿no? Como decías antes, en sintonía. Para que haya esa sintonía cognitiva, emocional. Sí. Porque no importa qué tan maestros seamos o toda la vida siempre nos va a poner, seamos quien seamos, nos va a poner pruebas y va a depender de ti, como dices, desde dónde las vas a afrontar. Totalmente. Mientras estemos respirando, literal, estamos vivos, desde dónde lo vamos a afrontar. Totalmente. Y me encanta. Y me gustaría también que hablemos acerca de el ego y las etiquetas en esta co-creación de la realidad. ¿Me puedes dar tu perspectiva? Claro. El ego sería esta construcción que estaba nombrando antes, este software mental que también llamamos identidad, ¿no? El tema es que en verdad es una herramienta y lo que hacemos es confundirnos con herramientas. Ese es el gran error, ¿no? Nos identificamos con esa construcción que en realidad es un medio y ahí es cuando nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces el ego, aparte de ser muy limitado y está encapsulado dentro de esos parámetros que decía ABC, está muy condicionado por el instinto de supervivencia. Entonces, nuestros ancestros estaban más conectados con la supervivencia física, pero nosotros ahora, pues gracias al cielo, esa parte no la tenemos, pero sí estamos muy polarizados en la supervivencia psicoemocional. Por ejemplo, tienes razón. En una discusión, bueno, con lo que está pasando ahora a nivel social tenemos muchos ejemplos, ¿no? De los pitostes que se montan por tener opiniones totalmente diferentes. Entonces, el instinto de supervivencia necesita a toda costa confirmar que mi visión de la vida es la adecuada, porque esto me va a asegurar la supervivencia. Por eso nos desgallitamos tanto a lo mejor en los debates o en los conflictos con alguien por tener razón. Sí. En realidad, lo único que estamos haciendo, nos estamos haciendo flaco favor porque estamos secundando el ego, el programa, con lo cual estamos fortaleciendo la identificación. Sí. Y precisamente el proceso de liberación viene por ir desidentificándonos cada vez más de este ego, ¿no? Desde el modo observador, sí, claro, correcto. Claro. Entonces, ¿cómo funciona este software? A través de la etiquetación, a través de la conceptualización, porque esta es la forma que, de la mano del instinto de supervivencia, que tiene que ver con nuestro cerebro reptil, controla el ambiente. Es decir, cómo yo me siento que controlo mi entorno, conociéndolo o creyendo que lo conozco, ¿no? Por ejemplo, conocemos a alguien nuevo, hacemos un escaneo, un filtro desde nuestro sistema de creencias y ubicamos a esta persona. Sí. Si el software o vibración, ¿no? De esa persona es similar al mío, me va a caer muy bien. Voy a conectar, me va a caer simpática, voy a estar más receptiva, ¿no? Pero si ese software es diferente o crea disonancia con el mío,
voy a decir, uy, esta persona no me produce confianza, Sí. no la capto muy bien, ¿no? Incluso se somatiza en cierta parte del cuerpo, ¿no? A veces a mí yo siento alguna bola en el estómago o algo, o sea, de que mi cuerpo como que no se queda en apertura. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Etiquetamos a la persona y a partir de ahí condicionamos totalmente nuestra interacción con ella. Con lo cual, las etiquetas tienen una funcionalidad de organización, de control, pero cuando nos movemos excesivamente desde ellas, lo que hacemos es relacionarnos directamente con la etiqueta que yo he puesto de ti. Es decir, no estoy dando la oportunidad de penetrar, de atravesar tu vibración, la persona que tú eres, de conocerte realmente. Sí. Porque me estoy relacionando con la etiqueta que yo he formado de ti. Sí. Lo mismo hacemos con la vida. Formamos una concepción de la vida y nos relacionamos con esa concepción, con lo cual todo lo que está fuera de esa concepción no existe, ¿no? No existe. Nos pasa lo mismo con nosotros mismos. En nuestro inicio construimos un autoconcepto y todo lo que está fuera de esa construcción no existe. Es decir, si yo he considerado que soy una persona insegura, nunca me voy a relacionar con mi seguridad conscientemente, porque para esa parte no existe. Sí, pero yo, como comentabas en tu publicación el día anterior, ¿qué permisión, cuando te conectas con el observador, te dices, bueno, ¿qué permisión me voy a dar de conectar con esa posibilidad que tengo para mí? Pero mi discurso interno me dice que ni siquiera puedo intentarlo y ni siquiera me doy la oportunidad de intentarlo, pero permitirnos... Claro, lo que pasa es que a veces, la mayor parte de las veces directamente no existe, no entra en nuestro campo de conciencia. Entonces, ¿cómo vas a poder acercarte a algo que tú mismo construyes que no exista para ti? Sin darte cuenta, claro. Sí. Entonces, a lo que iba, que cuando nos relacionamos, no nos encontramos realmente. Tú te relacionas con la etiqueta que te has hecho de mí y yo me relaciono con la etiqueta que he hecho de ti. Entonces, realmente se están relacionando ideas y eso es muy limitado. Por eso a las personas nos cuesta tanto conectar profundamente. Sí. Y esto no es más que un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos, de la dificultad que tenemos de conectar con esa parte esencial nuestra. Entonces, etiquetas a nivel organizativo, funcional, perfecto, pero no para todo. Sí. ¿Esto por qué ocurre? Porque estamos polarizados, como hemos dicho, en percibir la vida desde el hemisferio izquierdo, y el hemisferio izquierdo es control, organización. Entonces, percibo algo, ¡pum!, y directamente lo etiqueto. Y en el momento en que lo estoy etiquetando, me estoy fragmentando de la realidad. ¿No? Sí. Entonces, yo siempre digo que no pisamos la vida con la planta del pie entero, sino que pasamos de puntillas. Sí. Hay una práctica que es muy hermosa, que es para entrenar nuestra mente a percibir sin interpretar directamente, sin etiquetar. Y esto nos abre el infinito, ¿no? Es decir, todo esto se puede entrenar, se puede reeducar, porque al final, si funcionamos de esta manera es porque hemos sido entrenados así. Porque lo hemos ya desde el vientre materno, yo ya de alguna manera me empapaba de los patrones psicoemocionales de mi madre y luego a nivel social y a nivel educativo es lo que nos han inculcado. Sí. ¿No? Entonces nos toca, cuando ya somos mayores y vemos la huella de todo esto, decir, bueno, me pongo o no me pongo, ¿no? Y se puede hacer un trabajo progresivo de reeducar el contenido que cultivamos, por lo tanto las emociones que generamos, ir abriendo la mirada. La reestructuración cognitiva te ayuda muchísimo a ir abriendo la mirada. Es como, ¿sabéis los burritos, ¿no?, que llevan las orejeras y que solo alcanzan a ver esto, ¿no?, del paisaje? Entonces es ir quitándote las orejeras e ir dándote cuenta de que hay 360 grados, ¿no? Sí, y que es tu decisión, o sea, voltear Al final sí. Al final sí, cuando uno adquiere consciencia, sí. Pero también, y totalmente lo que dices, disculpa, cuando en base a esa etiqueta que hacemos del otro, no nos damos cuenta que al final todos los humanos requerimos en sí lo mismo, o sea, amor, respeto, y todos queremos seguir viviendo la vida, ¿no? Pero estas etiquetas nos alejan.
nos alejan, nos diferencian y nos sumergen en la ilusión de que estamos separados o de que incluso podemos ser enemigos, ¿no? Como estamos todo el tiempo, este cerebro reptil en alerta, todo aquello que nos resulta familiar nos produce calma y todo aquello que nos resulta desconocido genera una alerta. Y ahí ya estamos en modo supervivencia, en donde el piloto automático entra en juego. Entonces hay que estar muy presente para decondicionar ese mensaje de que no hay enemigos realmente. Porque si te das cuenta, cuando tú miras a los ojos a otro ser humano, y esto por ejemplo lo trabajo mucho en mis clases, porque no estamos acostumbrados a mirarnos de verdad, cuando tú miras a los ojos te das cuenta de que es exactamente lo mismo y que no hay nada de amenazante en el otro, ¿no? Sí. La amenaza también es una construcción que generamos, como decíamos, frente a lo que no es tan familiar o no estamos acostumbrados, ¿no? Por eso cada vez que conocemos a alguien nuevo, al principio hay una distancia, no hay una conexión inmediata. Sí. No es como que necesitamos un proceso para abrir nuestro corazón. Cuando realmente si comprendiéramos la esencia de todo esto, pues sería ir con el corazón abierto, ¿no? Pero bueno, estamos aprendiendo todos. Sí. Y nos estamos encaminando de regreso al hogar, a la luz. Y yo me quiero ir de aquí tranquila. Y así que empezar en este camino y conocer a todas estas personas maravillosas como tú, de verdad me da mucha ilusión, y porque siento como que nos expandimos juntas, mi chispa con tu chispa, y quien quiera resonar está totalmente invitado a resonar con nosotros. Y siempre va a ser decisión propia, ¿no? Así es. Igual, y lo que dices de la mirada me parece maravilloso, o sea, verte a los ojos o ver a cualquier persona, ver la sonrisa, ver la cara, las expresiones, te das cuenta, porque incluso con lo espiritual y con este ejercicio que tú nos comentas, pero también cualquier músculo de nuestro cuerpo, si lo queremos fortalecer, requerimos constancia. Entonces todo en esta vida va a ser constancia, como estando en la 3D, como tú dices. Además es muy curioso, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Porque pues, ahora, la mayoría de la gente pues, va al gimnasio y sabe perfectamente que es necesaria esa regularidad y constancia. Pero me hace gracia porque a lo mejor cuando viene alguien que quiere aprender a meditar, se frustra inmediatamente. Esto no es para mí, esto no es... Y claro, yo le digo, ¿tú crees que si vas al gimnasio un día, a la salida ya sales mazao? Sí, con el trasero fuerte, tonificado. Claro. Requieres una alimentación, una constancia, pues esto es lo mismo. Al final a mí me gusta también como acercarme a la gente de manera práctica y decir que es un entrenamiento mental. Igual que entrenas tu cuerpo, hay que entrenar la mente, porque la mente es una herramienta maravillosa, con un potencial infinito, y lo tenemos totalmente ahí en piloto automático, ¿no? Entonces esto también es recuperar el poder, es conocer mi mundo mental, mi mundo emocional, y a partir de ahí saber gestionarlo y aprender toda su posibilidad, ¿no? Sí. El tema es que estamos muy polarizados en lo físico porque vivimos totalmente condicionados por un paradigma materialista, que es en el también se nos ha inculcado a través del programa sociocultural, ¿no? Es como que nos han reducido a la parte más ínfima, más pequeña, más frágil y vulnerable que somos, que es lo físico y lo racional. Sí. Y todo lo demás es como que no existe, o solo algunos frikis lo tocan, ¿no? Sí, y ahí vamos, como dices, como los caballos, o sea, ciegos, sin permitirnos. Sí, pero también es porque se nos ha adoctrinado así. Sí, totalmente. Es cuando dices, bueno, me quiero desconectar y sentir esto, permitirme experimentarlo. Y lo que dices, yo también, cuando yo inicié con la meditación, realmente si te das cuenta que, bueno, a lo mejor los muy avanzados ya pueden tener su mente sin pensamientos, pero al principio siempre vas a tener, o sea, la mente no va a estar, cuando eres principiante, cuando vienen a nuestras clases, no van a inmediatamente quedarse en blanco. El objetivo de empezar es desapegarte de esos pensamientos, porque te quedas ahí todo el día, toda la semana, todo el mes, y bueno, el objetivo es aprender a dejarlos ir. Eso es lo que has dicho, es clave.
De hecho, yo siempre cuando he hecho algún ciclo de meditación y demás, yo les digo, olvidaros de la mente en blanco, que es lo que se dice en modo comercial. Sí. Pon la mente en blanco. Pero ¿cómo voy a poner la mente en blanco si llevo 40 años fomentando la hiperactividad mental, ¿no? Dejándola a sus anchas? Y muchas veces digo así en tono jocoso, y en parte es cierto, es una utopía lo de dejar la mente en blanco. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento, como dice el Tao Te Ching. La vida es movimiento. Mientras estemos vivos, va a haber movimiento en nuestro cuerpo, en nuestra mente. El tema, y lo has dicho tú muy bien, es la desidentificación. Cuando yo permito que se dé esa información, igual que cuando observo las sensaciones en el cuerpo, y no me identifico ni entro al trapo generando pensamientos asociados, ahí me libero. Entonces me convierto en observador, y ese observador es el que está en silencio, no la mente burda. La naturaleza de la mente burda, que es la mente rumiante, para que nos entendamos, es moverse. Sí. Y ha sido entrenada tanto tiempo. Yo os diré desde mi experiencia personal, yo estuve 16 años estudiando con un lama, meditación budista tantrayana, haciendo retiros muy largos, de 10 horas diarias de meditación, y os cuento que a pesar de dedicar tantas horas, la mente se sigue moviendo. Y yo me acuerdo que cuando volvía a mi realidad, pues meditaba 2 horas nada más levantarme, 2 horas, pero es que las otras 22... Sí. Entonces, ¿cuál es lo que va a marcar el punto de inflexión? La desidentificación, darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos. Y como decíamos, esos pensamientos provienen de un software, de un programa que has construido a base de la materia prima de la que disponías en ese momento. Con lo cual, de verdad, poco tiene que ver con nosotros a nivel esencial. Sí. Y cuando comprendemos esto es cuando se hace un clic interno. Sí. ¿No? Sí. Yo trabajo mucho con las personas que acompaño el reprogramar el diálogo interno, porque nos hacemos muchísimo daño con lo que nos decimos continuamente, y además estamos estableciendo un cuerpo emocional viciado que siempre se columpia entre las mismas emociones, ¿no? Una persona es que le pesa mucho la vida, que siempre está triste o que siempre está como a la defensiva. Aquí está la causa. No está en ningún lugar, no está en lo que nos hacen fuera, no está en lo que ocurre fuera, está en lo que yo me estoy contando. Y lo que yo me estoy contando es una repetición de lo que me contaron. Sí, sí, porque no te permites desconectarte. Porque estamos identificados, hemos incorporado todos los mensajes que recibíamos externamente, a nivel sociocultural y a nivel familiar. Y luego a nivel educativo, bla, 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 ¿no? Pero... hacer consciente que con todo aquello con lo que me he identificado es una construcción, es un paso brutal. Porque además no es lo mismo decir, soy inseguro. Cuando digo soy inseguro, me estoy definiendo como algo inamovible, ¿no? Me estoy condenando. Pero cuando digo, he aprendido a vivir desde la inseguridad, mira, se me pone hasta la piel de gallina. Porque hay un cambio brutal. Ahí estamos haciendo un camino para reprogramar y también para darnos la oportunidad de descubrir verdaderamente quién somos, más allá de la historia personal y del contexto familiar o cultural en el que los traumas que hemos experimentado, que todos hemos experimentado. Y me parece también súper interesante lo que dices de meditar 10 horas al día versus 2 horas, o incluso también últimamente dicen que con 6 minutos que te conectes con él, que intención clara y emoción elevada puedes, o sea, ya evoluciona en tu vida, y luego empiezas a ver eso de permitirte ver en los demás espejos, en los demás seres humanos, como por ejemplo en cuanto a este tema que estamos hablando de crear nuestra realidad, como digamos Osho, que tenía 90, o sea, era un meditador. Cómo creaba su realidad, él tenía 92 carros Rolls Royce, versus otro meditador que se la pasa en la sierra 20 horas, y es que todo es mente. O sea, el de la sierra está feliz manifestando esa realidad, y el 8 está con sus 92 Rolls Royce. O sea, dices, bueno, ¿en qué camino quiero elegir? O sea, ¿qué quiero permitirle a mi ser experimentar en esta experiencia 3D física? Sobre todo eso es muy importante, la palabra darse el permiso. Porque nuestro software está continuamente diciendo, no, esto no es para ti, esto es demasiado para ti. Los que son ricos son los otros, los que quieren una relación maravillosa son los otros.
Es como que nos estamos contando esa historia y por lo tanto estamos creando esa historia. Entonces, ¿qué elijo? Esta es la propuesta, ¿no?, que lanzo. ¿Qué elijo empezar a contarme a partir de ahora? ¿No? Y todo esto que estamos hablando de meditación, la meditación no solo es sentarme en mi casa en un cojín y estar allí un tiempo, que 6 minutos son maravillosos, maravillosos, sino es llevar ese estado de presencia, de atención al resto de mi día, para darme cuenta realmente el tipo de diálogo que de manera automática sale, y de verdad que nos impactaremos de ver las barbaridades y lo mal que nos tratamos. Yo siempre digo que si esto que nos decimos y lo que nos hacemos en la vida nos lo hace otra persona, es maltrato. Totalmente. Pero como lo hacemos nosotros y nadie lo ve, sí. Y además lo hemos normalizado, hemos naturalizado ser tiranos con nosotros mismos, ser súper críticos, ser súper exigentes, pues parece que no pasa nada, pero cuando tú te paras y lo ves, dices, ¿pero por qué me trato así? Si soy a la persona que peor trato, ¿no? Por eso decimos siempre que la base para cualquier cambio fuera es cambiar la relación con uno mismo, es el amor hacia uno mismo. Esto es muy tópico, lo sé, pero si nos zambullimos aquí en este sentido, el amor hacia uno mismo tiene que ver con ese abrazo a mi historia personal tal y como ha sido, sabiendo que la historia personal es una historia, pero no me define a nivel esencial. Y tengo la opción de quedarme atrapada toda la vida en esa historia, porque todos hemos vivido situaciones traumáticas, o aprender de esa historia y elegir cómo quiero caminar ahora. Viene gente a consulta con 40 años que todavía están atrapados en un tema de maltrato de la infancia, odiando a su papá o a su mamá. Y claro, digo yo, ya pasó. Sí. Tu papá hizo lo mejor que supo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que eliges hacer tú? Entonces es tomar presencia en el día a día para empezar a responsabilizarnos del material que generamos aquí, porque esta es la base proyectora de todo lo demás. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, y estamos hablando ahorita en este momento de meditadores, pero también algo que me llamó la atención que escuché el otro día, de decir que al final en cualquier estructura, en cualquier sistema, está la luz y la oscuridad, y me pareció muy, muy interesante. O sea, sí, bueno, es cierto, o sea, por ejemplo, Osho, la historia que tiene, o la religión, la historia que tiene, pero en ambos sistemas hay también mucha luz, o sea, y es ahí donde como observadores dices, ¿dónde voy a resonar? Donde el mensaje que transmite cada individuo, porque cada individuo al final es el universo expresándose a sí mismo, ¿no? Independientemente de qué estructura del sistema, ¿no? Yo una de las cosas que me llevo muy potentes de la psicología transpersonal es la sombra inconsciente. Parece que cuando hablamos de la espiritualidad, de lo espiritual, solo hablamos de la luz. Estamos en una 3D donde la dualidad es la base de todo, y esa dualidad es la que provoca el movimiento, ¿no? Cuando decíamos que el movimiento es vida. Y solamente cuando somos capaces de mirar ambos e integrar ambos, entonces conectamos realmente con lo que somos. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho a nivel social? Nos han dicho, no se puede estar triste. Si te enfadas ya no eres espiritual, ¿eh? Es como, parece que practicas yoga ya no te puedes enfadar, sí, ¿no? Y eres absolutamente humano, con tu historia personal, con tus cargas, con tus cosas, estás aprendiendo. Y os digo una cosa, las emociones son naturales y tienen una función. Cada vez que reprimimos una emoción, estamos echándonos deberes pendientes para mañana, ¿no? La rabia tiene una función, la tristeza tiene una función. Dejemos de exacto, hombre, el miedo es básico, ¿no? Para la supervivencia. Dejemos de rechazar las emociones que hemos connotado como negativas, porque todas las emociones son sagradas en el sentido que tienen una función. Si permitimos que se desplieguen y que cumplan su función, ese tema se libera en el momento. Pero estamos tan acostumbrados a tapar. Ay, no, triste, no, venga, voy a llamar a una amiga y me voy por ahí. O enfadarnos, me voy a comer este hervidero que tengo para no explotar hacia afuera, pero implosionamos y nos hacemos daño, ¿no? Y luego nos envenenamos con los pensamientos. Entonces, es muy importante abrirnos
a la dualidad, porque todo es dual en esta dimensión. Entonces, la plenitud, ¿por dónde viene? Cuando somos capaces de abrazar los dos. Yo creo que la época del maestro, de ese maestro perfecto, eso está obsoleto. Somos todos. Eso, me encanta eso. Maestros y discípulos, todos. Sí. Yo te puedo aportar algo en un aspecto y tú me vas a aportar en otro. Sí, un intercambio. Claro, entonces estamos todos aprendiendo y compartiendo. Yo creo que eso es lo más saludable, porque la figura del maestro, primero, nos hace poner en un pedestal a alguien que es tan humano como tú, pero bueno, ha tenido un camino que permite que te aporte cosas, e inmediatamente tú te pones por debajo, con lo cual, ¿qué favor te estás haciendo si ya te estás poniendo por debajo de una imagen? ¿No? Que es un poco lo que nos han transmitido en la religión. Sí. Tener a alguien externo que está por encima de nosotros. Sí. Y eso lo que hace es secundar la baja autoestima, Sí. que derivan todos los demás, relaciones tóxicas, falta de merecimiento, etc. Total. ¿No? Entonces, además, luego a esa persona que estamos poniendo en el pedestal le vamos a exigir que sea perfecto. Y cuando no es perfecto, ataque. Lo que pasó con Osho, lo que pasó con Yogi Bhajan, pues es que son todos humanos. Y el hecho de que una persona haya tenido su lado humano oscuro, no significa que lo que te ha dado no te haya ayudado. Total. Es que tendemos siempre como la atención selectiva, en cuanto vemos algo que no nos gusta, nos olvidamos de todo lo positivo que nos ha aportado esa persona. Y eso es injusto. Entonces, si somos honestos con nosotros mismos y nos damos cuenta de que esa dualidad interna es natural, también la vamos a naturalizar en el otro y nos vamos a poder relacionar de una manera mucho más honesta, más humilde y más natural. Qué ¿No? belleza. Sí. Qué belleza. Y es lo que estamos transitando ahorita, ¿no? Precisamente lo que dices. De gurús, transición del gurú salvador a la automaestría. La automaestría. Claro. Y esa conexión. Pero es solamente si nosotros queremos. Claro, si tú te das cuenta, la figura del maestro, que es importante en un momento determinado, te sigue haciendo entregar el poder fuera. Todos en un momento determinado necesitamos una guía, todos de verdad. Sí. De hecho, cuando uno tiene que pasar un proceso solo es bastante duro. Entonces, tener la humildad para aceptar esa guía y tener el coraje de soltar la guía para empezar a conectar con el guía interior, que somos nosotros mismos. Sí. Porque eso es lo que nos da la oportunidad de recuperar o de reconectar, recordar la sabiduría que portamos. Sí. Que en todos es exactamente la misma. Aquí no hay nadie especial. Aunque nos gustaría sentirnos especiales, bueno, somos especiales, claro. Pero somos especiales todos. Todos. Y todos portamos el mismo potencial, la misma información. El tema es qué hago para reconectar con eso. Sí. Entonces, las personas que están más desconectadas no es porque sepan menos, sino simplemente que seguramente han hecho menos para conectar, ¿no? Sí. Pero que a nivel potencial, a nivel esencial, todos somos lo mismo. Por eso digo, para mí, la época del maestro se quedó pasada. Sí. Sí. Y bueno, respetando tu tiempo y con todo lo que hemos compartido, ¿cómo resumirías la posibilidad de reconstruir nuestra realidad? Bueno, lo primero, hacer consciente de que sí o sí estamos creando la realidad, pero desde un punto inconsciente. Entonces, yo solamente al darme cuenta de que he estado construyendo, porque si lo analizas un poco ya te das cuenta, es que cae por su propio peso, de que has estado creando la realidad que estás viviendo, ya te coloca en el lugar de co-creador. Sí. Hacer consciente el programa, el software desde el que estamos funcionando y cómo ese software nos mantiene limitados en una serie de parámetros. Es decir, yo no he experimentado nunca, yo qué sé, el amor infinito, no porque no tenga la capacidad o porque no lo merezca, sino porque no me lo estoy permitiendo, ¿no? Eso es lo que estoy cultivando aquí. Una vez que identifico que funciona a través de un software, decodificar ese software, ver qué patrones, qué creencias me están condicionando. Y una vez que hemos visto todas estas creencias, desidentificarme, ¿no? Como hablábamos, ir generando un diálogo interno diferente. Esto nos permite crear un cuerpo emocional diferente y también empezar a tomar decisiones diferentes, sí. Sobre todo basadas en el amor y no en el miedo. Sí. Esto sería como el mayor indicativo de que estoy conectando
con un lugar más genuino y esencial, ¿no? Sí. Que las decisiones, independientemente de que me den miedo o de que me den inseguridad, sean tomadas desde el amor. Desde el amor y la transmutación, sí, así es. Y me gustaría, el nombre de mi canal es Siente y Trasciende, tuve la idea de empezar a preguntarle a mis invitados qué significa, y luego voy a empezar a apuntar las respuestas y hacer como una colección, pero me gustaría que me compartas para ti el significado de trascender, ¿qué te trae esa palabra? Pues trascender para mí es ir más allá, ¿no? Y para mí es ir más allá de lo estipulado, ir más allá de lo conocido, ir más allá de lo aprendido, ir más allá de lo condicionado, ir más allá, ¿no? Es como lo que me viene, lo que me evoca es estar en un espacio, dentro de una casita y salir al océano infinito, trascender, ir más allá, ¿no? Qué belleza. Y bueno, cuéntanos de dónde te pueden encontrar. Bueno, más bien yo voy a poner tu perfil, pero cuéntanos dónde estás en tu consulta, dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, en redes sociales, muy recientemente he tomado el paso de empezar a moverme por ahí porque yo siempre he sido muy presencial de piel. Y al final, bueno, hay que evolucionar, hay que adaptarse y acabo de crear tengo mi cuenta personal en el que mezclaba un poquito la parte vocacional laboral y personal, que es Eva Om, con 2 M's, y acabo de crear hace un mes y poco una cuenta Escuela Despertar Integral, que es donde voy a volcar un poco todo lo que me surge compartir, ¿no? Desde mi propia experiencia. Y bueno, luego en Zaragoza, a través de las redes sociales me podéis conectar y desde ahí ya os puedo explicar dónde me podéis encontrar en Zaragoza. Excelente, pues te agradezco con todo mi corazón haber estado tu presencia, tu tiempo conmigo. Y vamos a seguir, te voy a etiquetar y vamos a seguir compartiendo. Los esperamos. Cualquier duda o pregunta que tengan, nos mandan un mensaje y nosotros encantadas de colaborar y de contestarles, ¿ok? Que tengan un excelente día y pues un abrazo. Un abrazo, que es medicina. Un abrazo es medicina. No, necesitamos esta medicina. Un abrazo a todos, gracias.